Mi mundo colapsó con las palabras de mi madre, ella es la suciedad que limpiamos. Déjala que se pudra en el orfanato, no traigas esa basura a mi casa. Ese fue el punto de inflexión, después del cual nada volvería a ser igual. Suscríbete para no perderte las nuevas y emocionantes historias. Ana organizaba los documentos sobre la mesa del salón de su abuela con la misma meticulosidad con la que había elaborado balances toda su vida. Certificado de propiedad a la izquierda. Certificado de defunción en el centro. Copias de pasaportes, contratos antiguos, extractos bancarios a la derecha, ordenados cronológicamente. Cada pila sujeta con un clip transparente. Cada documento revisado 2 veces. Orden. Tras la ventana, el sol vespertino se filtraba a través de las cortinas, proyectando franjas de luz sobre el suelo, las mismas franjas que recordaba desde niña, cuando se sentaba aquí a hacer los deberes mientras su abuela preparaba la cena. Entonces esta casa parecía el lugar más seguro del mundo. Ahora estaba vacía. Tan vacía que Ana podía oír su propia respiración. El cesto de labor reposaba junto al sofá, las lanas enrolladas con esmero en las agujas. El mantel doblado sobre el respaldo del sillón, blanco, con lirios bordados, que su abuela sacaba solo en días festivos. El viejo reloj marcaba los segundos con golpes lentos, mecánicos, recordando un tiempo que ya no pertenecía a nadie. Ana pasó la palma por la superficie de la mesa, limpiando un polvo inexistente. 3 semanas habían pasado desde el funeral. 3 semanas durante las cuales había revisado sistemáticamente la herencia, porque eso podía controlarse. A diferencia del dolor. Abrió la siguiente carpeta, gruesa, atada con una goma desgastada. Dentro debían estar los papeles de la casa, escrituras técnicas, contrato de compraventa, certificados del catastro. Pero cuando Ana deshizo el nudo, encontró solo la mitad de lo esperado. Las escrituras técnicas estaban. El extracto del registro también. Pero el paquete principal, los contratos de transmisión de propiedad que confirmaban el derecho de su abuela, faltaba. Ana frunció el ceño. Revisó la carpeta otra vez. Sacó cada hoja, leyó los encabezados. Nada. Volvió al armario donde se guardaban los documentos y repasó metódicamente las demás carpetas. Certificados médicos. Recibos de servicios. Extractos de pensión. Ningún papel de la casa. La inquietud se filtró en su pecho, ligera, apenas perceptible, pero reconocible. Como el mareo antes de una migraña. Ana se sentó de nuevo ante la mesa y abrió su libreta. Anotó, verificar archivo del notario. Solicitar duplicado del contrato. Escribió la fecha al lado. La subrayó. Si los documentos se habían perdido, podían recuperarse. Era cuestión de tiempo y procedimiento. Cerró la libreta. El reloj dio las 6:30. Ana se levantó, guardó los documentos en las carpetas, cerró el bolso y salió de la casa. La cerradura chasqueó sordamente, como si fuera definitivo. El despacho de don Alejandro se encontraba en un edificio corporativo del 3er piso, puertas de cristal, aire acondicionado frío, olor a moqueta nueva. El abogado estaba sentado tras un amplio escritorio sobre el que había una lámpara de luz blanca que arrancaba de la penumbra solo lo esencial, pilas de contratos, un ordenador, un bolígrafo. Recibió a Ana sin sonrisa, cortés pero distante, como se recibe a un cliente más en la fila. Siéntese. Ana tomó asiento en la rígida silla de oficina y colocó el bolso sobre su regazo. Don Alejandro abrió la carpeta con su caso y comenzó a pasar páginas. Crujido de papel. Clics de ratón. Se detuvo en una página, se inclinó más cerca, tomó un marcador amarillo y subrayó una línea. Ana esperaba. Finalmente, él alzó la vista. Hay una complicación. Voz uniforme. Profesional. Pero la palabra complicación cortó como una hoja sobre cristal. ¿Qué tipo? Ana enderezó la espalda. En el registro de herederos figura una tercera parte. Silencio. Ana inspiró lentamente. ¿Una tercera parte? Mi abuela no tenía otros herederos. Solo mi madre y yo. Don Alejandro giró el monitor hacia ella. En la pantalla, una tabla con nombres. Ana leyó la primera línea, Sánchez Clara Lucía. La segunda, Sánchez Ana Sofía. Y la tercera, Cortés Reina Valentina. El nombre pendía en la pantalla como una pregunta sin respuesta. ¿Quién es? Nieta de la difunta.
según los documentos. Ana sintió como su mandíbula se tensaba. Es un error. Posiblemente. Pero los datos están registrados oficialmente. Fecha de nacimiento, 1993. Vínculo familiar confirmado. Es imposible. Mi abuela tuvo una sola hija, mi madre. Y una nieta, yo. Don Alejandro devolvió el monitor a su posición original. Según el registro, la casa figura a nombre de 3 herederas. Sin el consentimiento de todas las partes, la tramitación es imposible. Ana apretó las asas del bolso. La tela se clavó en sus palmas. Entonces encuéntrela. A esta. Reina. Que firme una renuncia. Lo intentamos. La dirección no está vigente. El teléfono no contesta. Los últimos datos tienen 15 años de antigüedad. Entonces excluyanla del registro. Eso solo es posible por vía judicial. El proceso tomará entre 6 meses y 1 año. 1 año. Ana miraba al abogado, intentando mantener la expresión del rostro firme, mientras algo en su interior comenzaba a desmoronarse, lento, metódico, como yeso viejo bajo una grieta. ¿Qué debo hacer? Encontrar a Cortés Reina Valentina. Obtener su firma. O demostrar que sus derechos sobre la herencia no son válidos. Le extendió a Ana una impresión del registro. Ella tomó la hoja. Las letras se difuminaban ante sus ojos. Me pondré en contacto, dijo Ana, y se levantó. Don Alejandro asintió. Ana salió del despacho, atravesó el pasillo de cristal, bajó por las escaleras y se detuvo junto a la salida del edificio. El sol golpeaba su rostro, brillante, duro, desagradable. Se quedó sobre la acera, apretando en su mano la impresión, sintiendo cómo la realidad se desplazaba lentamente. La casa que creía suya. La abuela que consideraba su única familia. Y ahora, un hombre ajeno entrometiéndose en su vida como un error en un balance contable que no puede corregirse con una sola línea. Reina Cortés. Ana no conocía ese nombre. Pero ese nombre la conocía a ella. En casa, Ana abrió el portátil y se sentó a la mesa. Encendió la lámpara. Sirvió agua en un vaso, 3 tragos lentos para calmar la respiración. Después comenzó a buscar. Escribió el nombre, Cortés Reina Valentina. Año de nacimiento, 1993. Los primeros resultados, nada. Algunas páginas en redes sociales, pero perfiles vacíos, sin fotografías. Ana hizo clic en uno, última actividad hacía 7 años. Otro más, perfil bloqueado. Intentó encontrar menciones en archivos. Abrió la base de datos del registro civil, accesible mediante trámites oficiales. Introdujo los datos. Nada. Ana se recostó en el respaldo de la silla. La tensión entre los omóplatos se intensificó. Volvió al registro. Leyó línea por línea. Se detuvo en la casilla Fundamento para inclusión en herencia. Decía, confirmado documentalmente. Archivo de Servicios Sociales. Servicios Sociales. Ana tomó el teléfono y llamó a la oficina distrital de tutela. Contestador automático. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 6. Miró el reloj. 8:30 de la noche. Dejó el teléfono sobre la mesa. Volvió a la búsqueda. Probó distintas combinaciones. Reina Cortés y Madrid. Reina Cortés más 1993. Reina Cortés y niños y centro de acogida. La última búsqueda dio resultado. Un artículo breve en el archivo de un periódico local. De hace 10 años. Titular, Graduados de hogares infantiles, hacia donde conduce el camino de la autonomía. Ana se desplazó hacia abajo. Entre varios nombres figuraba Reina C., 21 años, graduada del Centro de Rehabilitación Social Aurora. Aurora. Ana anotó el nombre en su libreta. Buscó la dirección del centro. Verificó el horario. Abierto mañana desde las 10. Cerró el portátil. Se levantó. Fue a la cocina. Preparó té, aunque no tenía ganas de beber. Se sentó junto a la ventana. Observaba el patio oscuro donde las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento. Reina Cortés no era un error. No era un fantasma en los documentos. Una persona. Una persona que alguna vez vivió en un hogar infantil.
Una persona a quien su abuela incluyó en la herencia por alguna razón. Una persona de cuya existencia Ana no supo nada durante 34 años. El miedo era callado pero obstinado. Se alojaba en su pecho como un fragmento de hielo imposible de tragar. Ana terminó el té. Lavó la taza. Se acostó. Pero no durmió. El Centro de Rehabilitación Aurora se encontraba en las afueras de la ciudad, un edificio gris de 4 plantas con el rótulo desconchado, donde las letras estaban parcialmente borradas. Frente a la entrada había un parterre donde crecían margaritas solitarias y una espirea enmarañada. Ana entró al vestíbulo. Olía a lejía y a ropa lavada en exceso. En el mostrador de recepción había una mujer con bata verde hojeando una revista. Buenos días. Ana se acercó al mostrador. Busco a Reina Cortés. La mujer alzó la mirada. Observó a Ana con gesto evaluador. ¿Familiar? Sí. La mentira salió fácil. Demasiado fácil. La mujer tomó el teléfono y marcó un número interno. Reina, vinieron a verte. Pausa. De acuerdo. Colgó el auricular. Segunda planta, habitación 12. Ana recorrió el pasillo y subió las escaleras. Las paredes estaban cubiertas de carteles desteñidos sobre salud mental. En los bancos se sentaban pacientes, algunos miraban por la ventana, otros fumaban en el balcón, otros hablaban solos. La habitación 12 estaba al final del corredor. Ana llamó a la puerta. Adelante. Abrió la puerta. Dentro había un cuarto pequeño con una cama metálica, una mesita de noche, un armario. En el alféizar descansaba un vaso con agua. Bajo la cama, una bolsa cuidadosamente doblada. Junto a la ventana había una mujer. Delgada, con cabello castaño cenizo recogido en cola. Sudadera gris. Zapatillas gastadas. Rostro pálido, pómulos marcados. Miraba a Ana con recelo. ¿Es usted Reina Cortés? La mujer asintió. Soy Ana Sánchez. Nieta de Clara Lucía Sánchez. Reina se quedó inmóvil. Los brazos que mantenía cruzados sobre el pecho descendieron lentamente. Clara Lucía. Voz baja, casi un susurro. ¿Ella, falleció? Hace 3 semanas. Reina se volvió hacia la ventana. Los hombros se tensaron. Necesito hablar con usted, dijo Ana. Sobre la casa. Sobre la herencia. Reina no respondió de inmediato. Luego se giró despacio. Yo, recuerdo la casa. ¿Recuerda? Sí. Viví allí. Cuando era pequeña. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No pudo vivir allí. Solo vivían mi abuela, mi madre y yo. Reina se acercó. Sus ojos grises, atentos, miraban directamente a Ana. En la casa había una lámpara antigua. Con forma de conejo. Estaba sobre la cómoda del recibidor. Ana se quedó paralizada. El papel de la sala era beige, con lirios. Pero en una esquina, junto a la ventana, las flores se habían desteñido hasta un amarillo pálido. El corazón latió más fuerte. Y la escalera. El cuarto escalón cruje. No como los demás. El sonido es más agudo. Más metálico. Ana no podía responder. Las palabras se atoraban en su garganta. La lámpara conejo. El papel desteñido. El crujido del cuarto escalón. Detalles que nadie conocía. Detalles que no estaban registrados en ningún sitio. Detalles que solo recuerda quien realmente vivió en esa casa. ¿Cómo? Ana retrocedió un paso. ¿De dónde sabe todo eso? Reina bajó la mirada. Simplemente lo recuerdo. No sé por qué. Ana la observaba, la figura frágil, las manos que retorcían la manga de la sudadera, el rostro donde se leía sinceridad mezclada con algo más. Desconcierto. O miedo. Debo irme, dijo Ana. Se dio la vuelta y salió de la habitación. El pasillo pareció demasiado largo. Las piernas se movían mecánicamente, como si las controlara alguien más. Ana bajó las escaleras, atravesó el vestíbulo, salió a la calle. El aire estaba húmedo. Sofocante. Se detuvo junto a la verja, apoyó las palmas en el metal frío. Reina no mentía. Era evidente. En su voz, en su mirada, en cada gesto.
Pero ¿cómo podía conocer esos detalles? Ana intentaba encontrar una explicación racional. ¿Fotografías? No, en las imágenes antiguas no se veía el papel desteñido. ¿Relatos? No, su abuela nunca describió la casa con tanto detalle a nadie. Solo quedaba una opción. Reina realmente vivió allí. Y nadie se lo dijo jamás a Ana. Una voz áspera a su espalda la arrancó de sus pensamientos. Ana se volvió. Un hombre corpulento, con el rostro desencajado y los ojos tensos, la agarró del brazo. Los dedos se cerraron como un cepo. Tú robaste mis cosas. ¿Qué? No, yo. Devuélvelas. Devuélvelas ahora. Ana intentó soltarse, pero el agarre era fuerte. Doloroso. Suélteme. El hombre tiró de ella hacia sí. Ana percibió el olor a sudor y tabaco. Un guardia salió del edificio corriendo, sujetó al hombre por los hombros y lo apartó. Miguel, cálmate. No es ella. El hombre se resistía, gritando cosas ininteligibles. Ana permanecía inmóvil, con la mano contra el pecho. El corazón latía tan rápido que le cortaba la respiración. El guardia contuvo al hombre y lo llevó de vuelta al edificio. El silencio regresó. Ana miró su brazo, marcas rojas de los dedos. Se dio la vuelta y se alejó. En el tren de cercanías, Ana iba sentada junto a la ventana, observando las casas que desfilaban. El reflejo de su rostro en el cristal era pálido, tenso. El mundo familiar se resquebrajaba. Reina no era una estafadora. No era una impostora. Conocía la casa. Conocía detalles imposibles de inventar. Lo que significaba que realmente vivió allí. Pero ¿por qué nadie habló de ello? Ana cerró los ojos. Su madre. Beatriz. Siempre evitaba conversaciones sobre el pasado. Cortaba las preguntas. Cambiaba de tema. Tal vez lo sabía. Tal vez siempre lo supo. Ana abrió su libreta y anotó, verificar archivo de servicios sociales. Buscar documentos sobre Reina. Hablar con mi madre. Subrayó la última línea 2 veces. Si Beatriz mentía, Ana lo descubriría. El tren redujo la velocidad. Parada. Ana bajó y se dirigió a casa. Por la tarde, en la casa de su abuela, Ana recorría las habitaciones como si las viera por primera vez. El papel de la sala efectivamente estaba desteñido en la esquina. La lámpara conejo permanecía sobre la cómoda, donde siempre estuvo. Subió la escalera. El cuarto escalón crujió. Sonido agudo. Metálico. Ana se detuvo. Prestó atención. Se agachó. Pasó la mano por el escalón. Luego miró el rodapié junto a la pared. La madera era diferente. Más nueva. Tiró del borde. El rodapié cedió. Detrás había un hueco. Ana se quedó inmóvil. Dentro había objetos. Una muñeca con un solo ojo de cristal. Dibujos infantiles donde con letras torcidas se leía Reina. Una tarjeta amarillenta de servicios sociales con sello oficial. Documentos cuidadosamente doblados, como si alguien los hubiera preparado de antemano. Ana sacó la tarjeta. Leyó el nombre, Cortés Reina Valentina. Fecha de nacimiento, 15 de abril de 1993. Motivo, acogimiento temporal en familia. Plazo, 3 años. 3 años. Reina vivió aquí 3 años. Y alguien lo ocultó. Alguien borró todos los rastros. Alguien selló este hueco como una cápsula del tiempo esperando su momento. Ana se levantó lentamente. Sosteniendo la tarjeta en las manos, miraba el pasillo oscuro. Esto ya no era un error. Era un secreto. Un secreto que alguien construyó. Deliberadamente. Y ahora se desmoronaba, exponiendo todo lo que yacía bajo la superficie. Ana estaba frente a la puerta donde transcurrió la mitad de su infancia, sosteniendo en la mano la tarjeta del escondite. La dirección estaba escrita al reverso. Zona Sur, 7º piso. El apartamento de su madre. Pulsó el timbre. Demasiado tiempo. Como si intentara derribar la puerta con el sonido. Beatriz abrió rápido, demasiado rápido para una mujer que normalmente revisaba la mirilla durante 1 minuto. Rostro tenso, cejas fruncidas. La mirada se desvió hacia el rellano, como si esperara ver a alguien más.
Ana. Voz seca. No llamaste. Necesito hablar. Beatriz se balanceó de un pie a otro. Cruzó los brazos sobre el pecho, apretando los codos contra las costillas. Ahora no es buen momento. Iba a... Mamá. La palabra sonó más cortante de lo que Ana pretendía. Beatriz se quedó inmóvil. Los dedos se clavaron en los antebrazos. Entra. El apartamento recibió con el olor familiar, gotas de menta, toallas lavadas en exceso, muebles viejos impregnados de décadas de vida cautelosa. Sobre la mesa había un hule con flores descoloridas. En la esquina, el televisor murmuraba noticias. En el alféizar descansaban macetas con geranios, lo único vivo entre las cosas que Beatriz acumulaba desde hace años, temiendo desecharlas. Ana pasó al salón. Se sentó en el sofá donde alguna vez hizo los deberes mientras su madre revisaba recetas o tejía bufandas interminables. Beatriz permaneció de pie. Retorcía el borde de su rebeca. ¿Té? No. ¿Quieres comer? Hoy hice lentejas. Mamá. ¿Quién es Reina Cortés? El nombre cayó entre ambas como un fragmento de cristal. Beatriz inhaló bruscamente. Como si tragara aire junto con el pánico. Los brazos descendieron, los dedos se dirigieron al borde del tapete sobre el apoyabrazos y comenzaron a deshacer el fleco. ¿De dónde? La voz se quebró. ¿De dónde sacaste ese nombre? Da el registro de herederos. Silencio. Largo, espeso. Beatriz se volvió hacia la ventana. Los hombros se elevaron hasta las orejas. Es complicado. Explícamelo. Ahora no, Ana. Dormí mal. El doctor cambió la dosis y ahora, me mareo. Debería comprar otras cortinas. Estas ya están completamente desteñidas. ¿Ves? Ana observaba a su madre, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Beatriz no solo evitaba el tema. Levantaba un muro con pequeñeces, ladrillo a ladrillo. Reina recuerda la casa de la abuela. Beatriz se quedó inmóvil. Los dedos se congelaron sobre el tapete. ¿Qué dijiste? Recuerda la lámpara conejo. El papel de la sala. El cuarto escalón de la escalera. Beatriz se giró lentamente. Rostro pálido, labios apretados en una línea delgada. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Dio un paso hacia el sofá, se detuvo. Porque no debía recordar. Las palabras salieron bajito, pero cada una sonó como un martillazo sobre un clavo. Ana se levantó. Entonces realmente vivió allí. Beatriz se cubrió el rostro con las manos. Los dedos temblaban. Ahora no. Por favor. Ahora no. ¿Cuándo? Nunca. Voz cortante, casi un grito. Beatriz bajó las manos. Ojos húmedos, pero sin lágrimas. Algunas cosas es mejor no tocarlas. Ana, entiende. Es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? Ana sentía cómo la presión crecía en su pecho. Familiar. Sofocante. Toda la vida me dijiste que la verdad era lo más importante. Que la honestidad era la base de la familia. ¿Y ahora callas sobre una niña que vivió en casa de la abuela? No es asunto tuyo. Sí lo es. La casa es mi herencia. Reina es mi problema. Y merezco saber la verdad. Beatriz la miró largamente. Mirada pesada, cansada. No entiendes lo que estás preguntando. Entonces explícamelo. Beatriz se volvió de nuevo. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el cristal. Vete a casa, Ana. Ana permanecía en medio del salón, sosteniendo en las manos la tarjeta del escondite, y por primera vez en muchos años sentía un dolor agudo, punzante. No físico. Emocional. Su madre tenía miedo. Y ese miedo, viejo, profundo, congelado, revelaba más que cualquier palabra. Ana se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras ella con un chasquido suave. El camino de regreso transcurrió sin que lo notara. Autobús. Tren de cercanías. Ana iba sentada junto a la ventana, observando su reflejo en el cristal. Rostro pálido. Labios tensos. Los recuerdos surgían uno tras otro. La infancia. Conversaciones de adultos que se interrumpían bruscamente cuando Ana entraba en la habitación.
Su abuela, deteniendo la mirada en la esquina junto a la escalera, como si viera a alguien invisible. Beatriz, diciendo una vez, no toques esos cajones. Son cosas viejas. Ana entonces no hacía preguntas. Se había acostumbrado a que en la casa existieran fronteras invisibles. Temas de los que no se hablaba. Lugares a los que no se entraba. Ahora esas fronteras se volvían visibles. Y cada una revelaba una mentira. El tren redujo la velocidad. Parada. Ana bajó a la plataforma. El aire estaba húmedo, olía a lluvia que aún no había comenzado. Atravesó las calles conocidas, pasó junto a casas antiguas, árboles, cercas torcidas. La casa de su abuela se alzaba al final de la calle, como siempre. Silenciosa. Vacía. Ana subió los escalones. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Dentro estaba oscuro. Ana encendió la luz del recibidor, se dirigió a la escalera. Se detuvo frente al hueco. El panel con el rodapié seguía a un lado. Dentro, documentos, la muñeca, los dibujos. Ana se sentó en el suelo. Tomó la muñeca entre las manos. El ojo de cristal reflejaba la luz de la lámpara, creando la extraña sensación de que la muñeca le devolvía la mirada. La dejó de nuevo. Se estiró más profundo en el hueco, verificando si quedaba algo más. Los dedos tocaron la pared del fondo. Y la pared cedió. Ana se quedó inmóvil. Presionó más fuerte. El panel se desplazó 1 centímetro. Más. Más. Un crujido brusco. La madera se partió. Astillas cayeron. El polvo se levantó en una nube densa, llenó la garganta, la hizo toser. Ana se echó hacia atrás. Un trozo de madera pasó rozando su mejilla, cayó al suelo con un golpe sordo. El corazón latía con fuerza. La respiración se entrecortó. Cuando el polvo se disipó, Ana vio, tras el panel destrozado se abría una sección de pared. Revoque fresco. Liso. Nuevo. Pasó la mano por la superficie. Fría. Compacta. La reparación se había hecho recientemente. No más de 10 años atrás. Su abuela ya no podía realizar ese tipo de trabajo. Sus manos temblaban por la artritis. Beatriz no había venido aquí en años, alegaba que había demasiados recuerdos. ¿Entonces quién? Ana retrocedió, escudriñando el hueco oscuro bajo la escalera. Alguien selló este escondite. Deliberadamente. Y lo hizo de manera que nadie lo encontrara. ¿Pero para qué? Se arrodilló, examinó las esquinas. Tablones. Clavos oxidados. Y entonces lo vio. Una pequeña argolla metálica. Apenas visible en la sombra. Ana tiró de ella. Un movimiento débil. Algo se desplazó dentro de la pared, pero no se abrió. Lo intentó de nuevo. La argolla resistía. Ana la soltó. Se asomó a la oscuridad. Un segundo escondite. Alguien ocultó aquí algo más. Y lo cerró de manera que abrirlo fuera casi imposible. Ana se levantó. Fue al trastero. Necesitaba herramientas. Un martillo. Una palanca. Cualquier cosa para abrir ese maldito panel. Empujó la puerta del trastero. La puerta se abrió fácilmente. Ana dio un paso dentro. Y en ese mismo instante la puerta se cerró de golpe tras ella. Un golpe seco. Silencio. Ana se quedó inmóvil. La mano se dirigió automáticamente al picaporte. Lo giró. Cerrado. Empujó la puerta con el hombro. No cedió. Lo intentó de nuevo. Nada. La oscuridad presionaba desde todos lados. No había ventanas aquí, las habían tapiado hace años. Ana tanteaba las paredes buscando el interruptor. Los dedos encontraban cajas polvorientas, frascos viejos de conservas, el metal frío de los estantes. No había corriente de aire. El aire permanecía estancado, pesado. La puerta se cerró sola. O alguien la cerró. Ana prestó atención. Silencio. Ni pasos ni respiración. Pero la sensación de presencia permanecía. Como si alguien estuviera cerca. En la oscuridad. Invisible. Encontró el interruptor. Lo accionó. La luz no se encendió. Ana exhaló lentamente.
Contó hasta 4. Hasta 6. Luego empujó la puerta de nuevo. Más fuerte. Otra vez. A la tercera el cerrojo cedió. La puerta se abrió con un chirrido desagradable. Ana salió al pasillo. Encendió la luz. Miró alrededor. Nadie. Pero cuando observó el suelo, vio marcas. Arañazos. Finos, repetitivos. Como de zapatos pequeños o la rueda de un juguete. Seguían una trayectoria uniforme, desde el umbral del trastero hasta la escalera y de vuelta. Ana se agachó. Pasó el dedo por una de las marcas. Antiguas. Muy antiguas. Pero nítidas. Un niño jugaba aquí. Hace muchos años. Empujaba algo por el suelo. O corría con zapatitos de suela dura. Ana se levantó. Recorrió el pasillo, siguiendo los arañazos. Conducían a la escalera, se detenían en el cuarto escalón. El mismo que crujía. Pisó sobre él. Sonido agudo. Metálico. Reina recordaba ese sonido. Porque lo escuchaba cada día. Ana volvió al salón. Se sentó ante la mesa. Sacó la libreta. Anotó, Reina vivió aquí. 3 años. Desde el nacimiento hasta los 4 años. La abuela ocultaba documentos. ¿Por qué? Beatriz tiene miedo de hablar. ¿Por qué? Alguien selló el segundo escondite. ¿Quién? Miraba las notas, intentando construir una lógica. Su abuela salvó a una niña. Quizá una nieta. O una pequeña de una familia complicada. Beatriz no quería hablar de ello, vergüenza, viejos rencores, secretos familiares. Todo encajaba. Ana cerró la libreta. La tensión en el pecho aflojó. Había encontrado una explicación. Pero en algún lugar profundo germinaba otra sensación. Incorrecta. Inquietante. Esta versión era demasiado simple. Demasiado conveniente. Demasiado parecida a aquello en lo que quería creer. Al día siguiente Ana volvió a casa de su madre. Esta vez no llamó antes. Beatriz abrió la puerta en bata, el cabello recogido con una pinza. Ojos enrojecidos. Ana. Otra vez tú. Tenemos que terminar la conversación. Beatriz apretó los labios. Retrocedió, dejando pasar a su hija. En el apartamento olía a valeriana. Sobre la mesa había una taza con té a medio beber. Ana se sentó en el sofá. Beatriz permaneció de pie junto a la ventana. Encontré documentos, dijo Ana. En casa de la abuela. Reina realmente vivió allí. Desde bebé. Beatriz asintió lentamente. Como confirmando algo sobre lo que había callado durante mucho tiempo. ¿Por qué la ocultaron? ¿Por qué? Beatriz se pasó la mano por el rostro. Porque era más fácil así. Para todos. ¿Para quién? Para la familia. ¿Qué familia? Reina no tenía familia. Sí tenía. La voz de Beatriz se quebró. Pero tuvieron que llevársela. Ana se enderezó. ¿Llevársela? Beatriz se dejó caer en una silla. Entrelazó las manos sobre las rodillas. Yo no quería. Tu abuela lloraba. Pero los servicios sociales dijeron que era más seguro. Para todos. ¿Más seguro? ¿De qué? Beatriz no respondió. Ana se levantó. Se acercó. Mamá. ¿De qué hablas? Beatriz alzó la mirada. Ojos húmedos, pero aún sin lágrimas. No lo entiendes. Se la llevaron porque era más seguro para todos. Las palabras cayeron en el silencio, pesadas como piedras. Ana observaba a su madre. Las manos temblorosas. Los hombros contraídos. El rostro congelado en una expresión de miedo acumulado durante 30 años. ¿Le tenías miedo? Beatriz cerró los ojos. Vete, Ana. Por favor. Ana no se movió. ¿Le tenías miedo a una niña de 4 años? No lo entiendes. Entonces explícamelo. No. Beatriz se levantó de un salto. La voz se quebró en un grito. No. No voy a hablar de eso. Se volvió hacia la pared, se llevó las manos a las sienes. Ana permanecía en medio de la habitación, sintiendo cómo la realidad se desplazaba de nuevo. Lentamente.
Dolorosamente. No era vergüenza. No era un secreto familiar. Era miedo. Miedo real, profundo, visceral hacia una niña que se llevaron hace 30 años. Ana se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de golpe tras ella. Bajó las escaleras agarrándose a la barandilla, sintiendo como las piernas le flaqueaban. Las palabras de Beatriz resonaban en su cabeza, expandiéndose como un eco. Más seguro para todos, más seguro para todos. Reina parecía frágil. Perdida. Una mujer que había vivido toda su vida a la sombra de decisiones ajenas. Pero ahora incluso su fragilidad resultaba sospechosa. ¿Y si no era una víctima? ¿Y si realmente era necesario apartarla? Ana salió a la calle. El aire frío quemó sus pulmones. Respiró hondo, intentando recuperar la claridad. Pero dentro crecía un sentimiento nuevo. Aterrador. Inevitable. Tal vez Reina no era una pariente perdida. Tal vez era una amenaza. Y la familia lo sabía desde el principio. Ana organizaba los documentos sobre la mesa del salón de su abuela, donde el viejo reloj marcaba los segundos con golpes mecánicos, lentos, pesados, como si el tiempo mismo estuviera cansado. Certificado de defunción a la izquierda. Copia del pasaporte a la derecha. La tarjeta de Reina del escondite en el centro. Cada pila sujeta con un clip transparente. Cada documento revisado 2 veces. Orden. Lo único que podía controlar. Los dedos se movían automáticamente, pasaban páginas, verificaban fechas, clasificaban papeles por categorías. Este ritual tranquilizaba. No porque diera respuestas, sino porque creaba la ilusión de comprensión. Ana tomó una nota adhesiva amarilla, escribió, abogado, urgente. La pegó en la carpeta con el registro de herederos. El caos retrocedió un paso. Se sentó. Exhaló. Miró los papeles desplegados. Si completaba los trámites, lo demás también encajaría. Si cerraba esta historia, el miedo la soltaría. Si firmaba los documentos, podría respirar. Ana abrió su libreta. Anotó, plan. Llevar a Reina al abogado. Tramitar consentimiento. Obtener firma. Cerrar el caso. Lo subrayó 2 veces. El reloj dio las 9. Ana tomó el teléfono. La voz de don Alejandro respondió tras el tercer tono, uniforme, profesional, tranquilizadora. Ana Sofía. Dígame. Sostenía el teléfono con ambas manos para que no temblara. Don Alejandro. Necesito concertar una cita. Por la herencia. Por supuesto. ¿Cuándo le viene bien? Mañana. Por la mañana. Si es posible. Pausa. Roce de páginas. 10:30. ¿Le parece? Perfecto. ¿Trae los documentos? Sí. Y, la tercera heredera vendrá conmigo. Otra pausa. Más breve. Pero perceptible. ¿La encontró? Sí. Excelente. Prepararé los papeles. Hasta mañana. Colgó. Ana dejó el teléfono sobre la mesa. Miró sus manos. Los dedos ya no temblaban. El plan tomaba forma. Nítida. Tangible. Mañana llevaría a Reina. Don Alejandro explicaría el procedimiento. Reina firmaría. El caso se cerraría. Ana se permitió casi creer en ello. Casi. El centro de rehabilitación recibió con el mismo olor a lejía y ropa lavada en exceso. Ana atravesó el vestíbulo, subió las escaleras, se detuvo ante la habitación 12. Llamó a la puerta. Adelante. Reina estaba sentada junto a la ventana. Sudadera gris. Zapatillas gastadas. Manos sobre las rodillas. Cuando Ana entró, Reina volvió la cabeza despacio, como si esperara ver a otra persona. ¿Ana? Sí. Ana cerró la puerta. Permaneció de pie junto al umbral. Necesito su ayuda. Mañana por la mañana. Una reunión con el abogado. Reina parpadeó. Una vez. 2. ¿Una reunión? Sí. Para tramitar la herencia. Sin su firma no se puede transferir la casa. Reina bajó la mirada. Los dedos apretaron el borde de la sudadera. No estoy
segura. Por favor. La palabra salió bajita. Pero obstinada. Reina levantó la cabeza. Miró a Ana atentamente, con una mirada larga, escrutadora. Usted me tiene miedo. No era una pregunta. Una constatación. Ana se quedó inmóvil. No. Sí. Lo veo. Silencio. Ana exhaló lentamente. No entiendo quién es usted. Eso es todo. Reina asintió. Como si fuera una respuesta suficiente. Yo tampoco lo entiendo. Se levantó. Fue a la mesita de noche, tomó su bolsa. Mañana por la mañana. ¿A qué hora? 10:30. Pasaré a recogerla. De acuerdo. Reina volvió a la ventana. Se sentó. Las manos regresaron a las rodillas. Ana permaneció junto a la puerta, sintiendo un alivio extraño. Reina había aceptado. Era un paso adelante. Pero dentro, callado, apenas perceptible, se agitaba la inquietud. Reina había aceptado demasiado fácil. Como si quisiera atravesar esa puerta con la misma intensidad que Ana. Ana salió de la habitación. El microbús olía a plástico y aire recalentado. Reina iba sentada junto a la ventana, observando las calles que pasaban. Ana se agarraba a la barra, vigilándola con el rabillo del ojo. Reina callaba. Pero su silencio no era tenso. Más bien pensativo. Ana se permitió relajar los hombros. Por primera vez en largas semanas el día parecía claro. Comprensible. Iban al abogado. Reina firmaría. Los papeles se tramitarían. La historia se cerraría. Ana se imaginó volviendo a casa con los documentos firmados. Cerrando la carpeta. Exhalando por fin sin el peso en el pecho. Esta pequeña esperanza era casi un lujo. Se permitió sentirla. El microbús se detuvo. Ana se levantó. Nos bajamos. Reina la siguió. Cuando salieron a la calle, el aire frío quemó los pulmones. Ana se detuvo frente al edificio de la notaría, acristalado, frío, impersonal. Y de pronto recordó. Las manos temblorosas de Beatriz. Más seguro para todos. Las huellas de pasos infantiles en el trastero. Los arañazos en el suelo. El reboque fresco bajo la escalera. El escondite sellado. Los documentos, dispuestos como si su abuela los hubiera preparado para una disputa futura. ¿Pero disputa con quién? Ana permanecía en la acera, sintiendo cómo la certeza vacilaba. El rompecabezas en su mente estaba incompleto. Y algunas piezas no pertenecían a esta historia. ¿Ana? Reina estaba a su lado, mirándola con expresión interrogante. Ana exhaló. Perdón. Vamos. Entraron al edificio. El ascensor subía lentamente. Ana observaba los números que cambiaban en el panel. Segunda planta. Tercera. Las preguntas regresaban. ¿Por qué su abuela ocultó los documentos tan cuidadosamente? ¿Por qué Beatriz aún tiene miedo de hablar? ¿Por qué sellaron el escondite con reboque fresco? Ana intentaba encontrar la lógica. Su abuela protegía a una niña. De alguien peligroso. O de algo terrible. Pero entonces, ¿por qué conservó los papeles? La protección se ve distinta. Proteger es destruir rastros. Esto era un archivo. Ana cerró los ojos. Cuarta planta. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Ana salió primero. Reina la seguía, silenciosa, casi sin hacer ruido. El pasillo estaba lleno de gente. Voces. Quejas. Irritación. En el mostrador de la administradora había un hombre corpulento, con el rostro desencajado. Gritaba, agitaba los brazos. Yo llegué primero. ¿Por qué me hacen esperar? La administradora hablaba con calma pero tensión. Por favor, espere su turno. ¿Qué turno? Llevo aquí media hora. Ana intentó pasar de largo. El hombre se giró bruscamente. La agarró del brazo. El agarre fue brusco. Doloroso. ¿A dónde vas? ¿Te vas a colar? Ana se quedó paralizada. El cuerpo se tensó, la respiración se detuvo. En la cabeza subió un zumbido, familiar, aterrador, paralizante.
El hombre tiraba de ella hacia sí, siseaba cosas ininteligibles. Y de pronto su mano voló. Reina lo apartó de un empujón, segura, firme, precisa. El movimiento fue rápido pero no apresurado. Ejecutado. El hombre retrocedió un paso, perdió el equilibrio, se agarró a la pared. Reina se plantó frente a Ana. Rostro frío. Expresión dura. Sin desconcierto. Sin miedo. No la toque. Voz uniforme. Casi inquietante. El hombre la miró, entrecerró los ojos, retrocedió más. Gruñó algo obsceno y se dio la vuelta. Ana permanecía inmóvil, con la mano contra el pecho. El corazón latía demasiado rápido. Reina se volvió hacia ella. ¿Está bien? Ana asintió. Sin confiar en su voz. Se dirigieron al despacho del abogado. Ana caminaba por el pasillo, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. Estaba agradecida a Reina. Sinceramente. Pero en los movimientos de Reina no había solo determinación. Había una reacción aprendida. Como si estuviera acostumbrada a defenderse en situaciones mucho más peligrosas. Ana intentaba tranquilizarse. Reina solo se asustó por ella. Nada raro. Pero la duda se aferraba. Crecía. ¿A quién exactamente había traído consigo? El despacho de don Alejandro olía a papel, tinta y café. Sobre el escritorio había documentos cuidadosamente ordenados. El abogado las recibió con un gesto de cabeza. Ana Sofía. Siéntense. Ana se sentó. Reina se sentó a su lado, cruzando los brazos sobre el pecho. Don Alejandro abrió la carpeta. Bien. La tramitación de la herencia requiere el consentimiento de todas las partes. Tenemos 3 herederas, Sánchez Clara Lucía, Sánchez Ana Sofía y Cortés Reina Valentina. Miró a Reina. ¿Usted es Reina Valentina Cortés? Reina se quedó inmóvil. Sí. Su pasaporte, por favor. Reina dudó. Demasiado tiempo. Ana sintió como el estómago se contraía. Reina sacó lentamente de su bolsa un pasaporte ajado. Lo extendió sobre el escritorio. Don Alejandro lo abrió. Frunció el ceño. Miró los documentos en la carpeta. Luego el pasaporte. De nuevo los documentos. Las cejas se elevaron más de lo habitual. Aquí figura otro apellido. Ana se enderezó. ¿Qué? El abogado giró el pasaporte hacia ella. Morales Alba Patricia. Silencio. Ana miraba la fotografía. El rostro de Reina. Pero el nombre era ajeno. Don Alejandro cerró el pasaporte. Lo dejó sobre el escritorio. Usted no es Reina Cortés. No era una pregunta. Una constatación. Reina bajó la mirada. No. Voz baja. Uniforme. Ana sentía como la realidad se escurría de nuevo bajo sus pies. Lentamente. Dolorosamente. ¿Entonces quién es? Reina levantó la cabeza. Miró a Ana directamente. Encontré documentos. En el archivo de servicios sociales. De una niña que desapareció hace 30 años. Reina Valentina Cortés. La fecha de nacimiento coincidía. La edad coincidía. ¿Robó su identidad? Tomé el nombre. Necesitaba un nombre. ¿Por qué? Reina apretó los dedos en un puño. Porque no tenía uno propio. Ana la observaba. El rostro pálido. Los hombros tensos. Las manos apretadas tan fuerte que los nudillos habían blanqueado. Pero ¿cómo recordaba la casa? Reina no respondió de inmediato. Luego exhaló lentamente. No. Lo sé. Simplemente recuerdo. Don Alejandro se recostó en el respaldo de la silla. Sin documentos de Reina Cortés la tramitación es imposible. ¿Lo entiende? Ana asintió mecánicamente. El abogado cerró la carpeta. Necesito tiempo para aclarar esto. Me pondré en contacto más tarde. Ana se levantó. Las piernas se movían solas. Reina la seguía. En silencio. Salieron del despacho. El pasillo le pareció interminable a Ana. Los pasos resonaban. El ascensor descendía demasiado lento. Reina permanecía a su lado, con la cabeza baja. Ana observaba los números del panel.
Tercera planta. Segunda. Su mundo se desmoronaba de nuevo. Como un rompecabezas donde la mitad de las piezas son falsas. Reina no era la heredera. No era la niña que vivió en la casa. Pero entonces, ¿cómo recordaba los detalles? La lámpara conejo. El papel desteñido. El cuarto escalón. Primera planta. Las puertas se abrieron. Ana salió. El aire frío golpeó su rostro. Se detuvo en la acera, mirando el cielo gris. Todo lo que había entendido resultaba mentira. Y todo comenzaba de nuevo. Don Alejandro apartó el pasaporte bruscamente, como si le quemara los dedos. La silla crujió bajo su peso. Presionó el botón de llamada al guardia de seguridad, no con un dedo sino con toda la palma, con fuerza que dejó una marca blanca en la piel. Esto es fraude. Voz metálica. Seca. Artículo 392 del Código Penal. Falsificación de documentos con intención de apropiación ilegal de bienes. ¿Entiende la gravedad de la situación? Hablaba rápido, citando la ley, como si levantara un muro defensivo con párrafos y artículos. Ana miraba el pasaporte. Apellido, Morales. Nombre, Alba. Rostro, el de Reina. La vena en la sien del abogado pulsaba con nitidez. Reina permanecía inmóvil. Las manos apretadas en puños sobre las rodillas. Los hombros inclinados hacia adelante, como si intentara hacerse más pequeña. Voy a llamar a la policía. Don Alejandro extendió la mano hacia el teléfono. La notaría es responsable de la verificación. Espere. La voz de Ana salió más firme de lo que esperaba. El abogado se quedó inmóvil. La miró desde el otro lado del escritorio. Ana Sofía, ¿entiende en qué situación se encuentra? Esta mujer intentó utilizarla para obtener una herencia con documentos falsos. Yo no. Reina intentó hablar, pero la voz se le quebró. La puerta se abrió. Entró el guardia de seguridad, un hombre corpulento de movimientos pesados. La mirada recorrió la habitación, se detuvo en Reina. La evaluó. Dictó sentencia. Culpable. Ana vio cómo el guardia retrocedía medio paso más cerca de la puerta, posición estándar de bloqueo de salida. Reina también lo notó. Los dedos se apretaron más. Tras la mampara de cristal en el pasillo la gente levantaba la cabeza. Algunos cuchicheaban. La administradora retrocedió hacia la pared, apretando contra el pecho una carpeta con documentos. La desconfianza se extendía por el aire como tinta en el agua. Ana sintió amargura en la boca. El tribunal público había dictado sentencia más rápido que cualquier instancia judicial. Reina se agarraba al borde de la mesa. Los nudillos blanqueados. La respiración se le entrecortó, corta, irregular. Intentaba inhalar más profundo, pero el aire se atascaba en la garganta, se convertía en un jadeo. Don Alejandro seguía hablando, pero Ana ya no escuchaba las palabras. Miraba a Reina. El labio inferior tembloroso. Las pupilas dilatadas. Los hombros contraídos como si esperara un golpe. Cada palabra del abogado caía sobre Reina como una piedra. Y ella no se defendía. Simplemente permanecía sentada. Aceptando. Como si estuviera acostumbrada. Ana sintió frío en el pecho, ceniza, pesado. Los brazos se volvieron de plomo. La voz interior, esa misma que había cultivado durante años como un vigilante estricto, siseó, te equivocaste. Otra vez. Siempre te equivocas con la gente. Los pensamientos se dispersaron como cuentas de un collar roto. Había traído aquí a una estafadora. Creyó en recuerdos que podían ser inventados. Confió en una mujer cuyo nombre resultó ser mentira. La vergüenza se mezcló con rabia. Contra Reina. Contra sí misma. Contra el sistema. Ana no solo había perdido el control. Había perdido la capacidad de confiar en su propia lógica. Levántese. El guardia dio un paso adelante. Reina no se movía. Levántese, por favor. Voz más firme. Ana miraba los documentos desplegados. La tarjeta del escondite. El pasaporte con el apellido ajeno. La casa que había sido símbolo de estabilidad se convirtió en un sueño inalcanzable. El secreto de su abuela en una historia turbia. Beatriz no contestaba las llamadas. Ana se encontraba sobre los escombros de sus esperanzas. Y no había ningún apoyo.
El callejón sin salida se volvió físico, denso, oprimiendo el pecho. Reina se levantó lentamente. Las piernas le flaqueaban. La mano se agarró al respaldo de la silla. Esperen. Voz baja. Pero firme. Todos se quedaron inmóviles. Reina levantó la cabeza. Miró a Ana. Recuerdo la habitación. Pausa. ¿Qué habitación? Don Alejandro frunció el ceño. Su habitación. Reina señaló a Ana. En la casa. Ana sintió como el corazón latía más fuerte. Reina continuaba. Las palabras salían lentas pero seguras. Había una lámpara. Con forma de conejo. Estaba sobre la cómoda. Yo, le tenía miedo. Un ojo siempre miraba hacia la oscuridad. Silencio. En la pared, junto a la cama, había arañazos. Del somier. 3 líneas largas. Las contaba antes de dormir. Ana dejó de respirar. Y el techo, tenía una grieta. Como un rayo. Descolorida. Comenzaba en la ventana y llegaba hasta la puerta. Hablaba bajito. Pero cada palabra caía en el silencio como una gota en el agua. La ventana temblaba en los días de viento. El marco no cerraba bien. Tu abuela decía que había que arreglarlo. Pero nunca lo arregló. El guardia se quedó inmóvil junto a la puerta. Don Alejandro miraba a Reina con desconfianza mezclada con desconcierto. Ana recordó. La lámpara conejo que su abuela compró en el mercado. Para que haya calidez, dijo. Los arañazos de la cama vieja que ella misma hizo cuando intentó empujarla contra la pared. La grieta del techo que estudiaba antes de dormir, inventando historias sobre truenos y relámpagos. La ventana que temblaba y que su abuela prometía arreglar cada invierno. Detalles que nadie registraría en un archivo. Detalles que solo recuerda quien vivió en esa habitación. Ana recordó los dibujos con la firma Reina. La tarjeta infantil de servicios sociales. La fecha de nacimiento extraña. El escondite bajo la escalera, documentos cuidadosamente doblados, como si alguien los hubiera preparado para el futuro. Las palabras de Beatriz se la llevaron porque era más seguro para todos. El mosaico encajaba. Los servicios sociales cambiaron el nombre. El apellido. La fecha de nacimiento. Pero la memoria de la niña, esa que estaba escondida más profundo que los documentos, se conservó. Y estaba frente a ella, en carne y hueso. Ana extendió la mano hacia la carpeta con los documentos. Ana Sofía, no toque. Don Alejandro intentó agarrar la carpeta, pero Ana fue más rápida. La abrió. Sacó la copia del registro de herederos. La tarjeta del escondite. Miró al abogado. Usted hablaba de la ley. De las reglas. Del fraude. Voz uniforme. Pero no preguntó lo principal. ¿Cómo es que ella recuerda la casa? Ana Sofía. ¿Cómo recuerda detalles que no están registrados en ningún sitio? El abogado guardó silencio. Ana miró los documentos en sus manos. Las fechas. Los apellidos. Los sellos. Papel. Frío. Muerto. Incapaz de guardar la verdad. Rasgó una hoja. Sonido brusco. Ensordecedor. Don Alejandro se levantó de un salto. ¿Qué hace? Ana rasgó otra. Lentamente. Metódicamente. Las hojas caían al suelo, blancas, ligeras, inútiles. El guardia avanzó. Ana levantó la mano, gesto seguro, que detenía. No se acerque. Se detuvo. El abogado rodeó el escritorio, se agarró al borde. Está destruyendo documentos oficiales. Es un delito. Es un error. Ana rasgó la última hoja. Su error. Del sistema. De todos los que creen más en papeles que en personas. Se volvió hacia Reina. Le cambiaron el nombre a una niña. Los datos. Borraron el pasado. Pero no la memoria. La voz se hizo más firme. Una casa no es papel. Una casa es memoria. Silencio. Don Alejandro la miraba con desconfianza. No puede probarlo. Sí puedo. Ana levantó la tarjeta del escondite. Mi abuela guardó documentos. Antiguos. Verdaderos. Sabía que algún día la verdad haría falta.
Dejó la tarjeta sobre el escritorio. La fecha de nacimiento coincide. El lugar de acogida, esta casa. Plazo, 3 años. Todo está aquí. El abogado tomó la tarjeta. La examinó. Frunció el ceño. Esto es un formato obsoleto. De hace 30 años. Sí. Cuando se llevaron a Reina de la familia. Pero el apellido fue cambiado. Por los servicios sociales. Por alguna razón. Ana miró a Reina. Quizá por seguridad. Quizá por error. No importa. Lo que importa es que ella recuerda. Reina permanecía junto a la pared, apretando las manos en puños. Las lágrimas al borde, pero sin caer. Ana se volvió hacia el abogado. Voy a impugnar la herencia. Por vía judicial. Con estos documentos. Y si el sistema se niega otra vez a ver la verdad, encontraré la manera de obligarlo. Don Alejandro guardó silencio. El guardia se balanceó de un pie a otro. Ana tomó su bolso. Se acercó a Reina. Vamos. Reina no se movía. La miraba con desconfianza mezclada con esperanza. ¿A dónde? A casa. La palabra cayó en el silencio. Ana extendió la mano. Reina la miró largamente. Luego lentamente tomó su palma. Dedos fríos. Temblorosos. Salieron del despacho. El pasillo bullía, voces, pasos, roce de papeles. Pero a sus espaldas los sonidos se apagaban, como si el mundo retrocediera. Ana conducía a Reina hacia la salida, sosteniéndola de la mano. Sin soltarla. La gente miraba. Algunos con censura. Otros con curiosidad. Ana no prestaba atención. Por primera vez en su vida actuaba no por miedo. No por necesidad de cumplir normas. Por un sentido de justicia. Salieron a la calle. El viento frío quemó el rostro. Ana inhaló profundamente. El aire parecía más limpio. Reina se detuvo en la acera. Miró a Ana. ¿Por qué? La voz se quebró. ¿Por qué me creyó? Ana la miró. Los ojos grises donde se mezclaban miedo y esperanza. Porque los documentos podían equivocarse. La memoria no. Reina bajó la mirada. Ana soltó su mano. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, gesto habitual, tranquilizador. Mi abuela intentó protegerte. Ocultar documentos para que tuvieras una oportunidad. Voz baja pero segura. Beatriz intentó protegerse a sí misma. Ocultando un trauma que no la dejaba vivir. Ana dio un paso más cerca. Y tú, quedaste atrapada entre sus decisiones. Invisible en tu propia historia. Reina levantó la cabeza. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas. Ana extendió la mano de nuevo. Vamos a casa. Ya nos esperó suficiente. Reina miraba la palma extendida. Lentamente la tomó. Con fuerza. Y caminaron juntas por la calle ruidosa, pasando junto a transeúntes indiferentes, de frente al viento. Ana no sabía qué vendría después. Cómo probar la verdad. Cómo convencer al tribunal. Cómo reconciliarse con Beatriz. Pero por primera vez en muchos años no buscaba respuestas por adelantado. Eligió no el orden sino la conexión. No el pasado sino la verdad. No el miedo sino la humanidad. Y eso, por hoy, era suficiente.